Hablamos la semana pasada sobre el discípulo o cristiano, ¿se acuerdan? Discípulo y cristiano, ese es un estudio, yo les aconsejo, vuelven a mirarlo en YouTube, entren y mirarlo de vuelta. Porque son estudios, hermanos, que son fundamentales para nuestra vida. Y recuerden siempre que la palabra de Dios por mi boca siempre va a golpear profundamente los principios eternos. Porque puedo muy bien ahora acá inflarlos y que todos salen de acá. Y a veces digo, ay, si yo pudiera, pero no puedo. Ay, salga, llenate con el Señor. Dios está contigo, el Dios te puso en su mano. El Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pues, ay, salís de acá o yo así. Y después, en el primer viento que viene en la esquina, tu vida espiritual se sucumba como montones, o se vive una vida espiritual como millones y millones viven, sin siquiera sepan de qué se trata su vida espiritual, de qué se trata la vida cristiana. Entonces es en lo que nos cantamos, hermano, mucho tiene que ver de lo que vamos a hablar hoy, porque recuerdan que la primera vez, vamos a leer un capítulo, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 3 a partir del 31, perdón. Marcos 3 a partir del 31. Que a primera vista parece no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Pero tiene mucho que ver. Y eso es la importancia de la prédica, de la palabra de Dios. Basarnos en las Escrituras. No tener una idea y buscar en la Biblia dónde puedo encontrar un apoyo y acá. No. En la teología existen dos palabras que son muy parecidas, pero hay un abismo entre una y otra. Una se llama exégesis. ¿Sabe qué? Exégesis. Exégesis es ir al texto y sacar del texto lo que el texto dice. Y abro, explico el texto con lo que el texto dice. Y existe una palabra muy similar que se llama eisegesis. Que yo vengo con mis ideas y busco un lugar en la Biblia que apoya mis ideas. Y lamentablemente quiero decirles que hoy la mayoría de las prédicas son eisegesis. Por eso ahí surgen los errores, las herejías. ¿Por qué? Porque yo vengo con una idea y busco en la Biblia y ahí mutilamos la Biblia, hacemos una ensalada de fruta, sacamos texto fuera de su contexto, hacemos nuestro pretexto y ahí terminamos en el nombre del Señor y en el nombre del Señor. Y gente que no estudia, que no tiene raíces, traga todo, absorbe todo, sin discernir entre lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, lo verdadero y el error. Nuestro estudio empezó semana pasada diciendo discípulo o cristiano. No voy a volver a hacer la pregunta porque ahí está una fastidiosa. Prometo terminar a los 45 minutos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder terminarlo todo. Entonces por eso corto, a los 45 minutos corto. Marcos 3:31. Hoy vamos a hablar sobre las características de un discípulo. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre, tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ay, mamacita querida, entren, abren camino para que mi madre y mis hermanos entren y que se sientan a mi lado. Fue eso lo que dijo Jesús. Jesús dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos.
Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con discípulo o cristiano? Partiendo de una base de la semana pasada, cuando hicimos la pregunta, ¿cuántos son cristianos? Todos levantaron la mano. Bueno, ¿cuántos son discípulos? Y bueno, ahí unos tuvieron medio, como no sabían si soy discípulo o soy cristiano. Y hay una gran diferencia, hermano, porque multitudes hoy se confesan que son cristianos, pero son discípulos. La verdad que muchos y millones no lo son. Y hablamos sobre, la semana pasada, hablamos sobre las características genéricas por fuera. Y voy a dar un ejemplo para que entiendan, porque como libanés a veces creo que estoy explicando, a veces quizás no explico bien. Genérica, es como dice, para ser soldado, ¿qué necesita? Bueno, tenés que tener buena salud, tenés que tener, qué sé yo, hay una característica, con esta característica podés presentarte. Por ejemplo, si tengo 10 grados de miope, ni te presentas al cuartel porque ya está reprobado. Entonces, las características genéricas es estas. No, tienes que tener buena salud, tienes que tener buena visión, tienes que estar dispuesto, etc. Bárbaro. Ahí puedo presentarme al ejército que no voy a ser rechazado desde el principio. Entonces, las características genéricas de un cristiano, dijimos que debe ser un trabajador. No voy a explicar de vuelta porque voy a engañarles, estafarles con los 45 minutos. Entonces, quien quiere escucharlo de vuelta, que vuelva a escucharlo. Ser espontáneo, estar disponible, que tenga a Jesús como prioridad de su vida y estar dispuesto a pagar el precio. Si no tenés esta calidad, ni te presentes al cuartel que no vas a pasar la segunda fase. Y por eso, hermano, lo digo, y siempre vuelvo a afirmar o reafirmar la palabra de Dios, de que la palabra de Dios nos viene para trabajar en nosotros, para sanar, para transformarnos, no es un dictamen. Entonces, si estamos escuchando esto hoy, bendito sea Dios, porque tenemos la oportunidad de hoy parar, decir, bueno, y esto yo no tengo, y esto yo no lo tengo. Comienzo a buscar a Dios, le pido perdón a Dios, y empiezo a cambiar mis pasos en mi caminada como cristiano para hacer las cosas que la Biblia me dice que debo hacer. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Apareció su madre y sus hermanos. Jesús estaba con sus discípulos, estaba con la multitud oyendo la palabra de Dios. Y llegó, ¡ay, tu madre y tus hermanos! Jesús miró, dice, en otras palabras, ustedes los humanos les gusta hacer clasificación. Les gusta hacer clasificación. Y está bien, Jesús no estaba desrespetando o desvalorizando a su madre y sus hermanos. Lo que Jesús quiso dejar bien claro, tanto a sus discípulos como a sus oyentes, que lo más importante en esta vida es la clasificación que Dios da. Es los valores de raíces eternos. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Jesús quiso que sus oyentes entiendan que lo importante es el vínculo espiritual. Lo importante es lo que va a permanecer para siempre. Lo importante no es ese temporal, como Pablo dijo, no miramos lo temporal, sino lo eterno, porque lo temporal es pasajero, lo eterno es para siempre. Y Jesús estaba queriendo decir que quiere saber quién es mi hermano, mi hermana, mi madre. Escuche, el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Y en esto Jesús no despreció a su madre y sus hermanos, en absoluto. Si no puso un énfasis profundo de la realidad espiritual para con Dios. Entonces, hoy voy a hablar sobre las características fundamentales, indispensables de un discípulo. Ahí estamos hablando internamente. Entonces, vuelvo al soldado.
Tenéis esa característica, bueno, pase. Pero ahora adentro del ejército, adentro del cuartel, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Tú no puedes decir, bueno, no, para poco. No me hagas levantar temprano porque yo vine a servir mi patria, pero no me hagas levantar temprano. Tampoco hacerme poroto todos los días. Tampoco tenemos que estar entrenando, yo tampoco vengo a descansar. Imagínate que alguien vaya al cuartel, entra, tiene todas las características, pero entra adentro. No, yo vengo a descansar. Vengo a hacer relax en el cuartel. Entonces, ¿qué pasa con ese muchacho? Está totalmente descalificado. Está totalmente descalificado. Y eso es una analogía para que entendamos que como cristianos, como discípulos, debemos tener características fundamentales que revela que somos discípulos de Jesús. Que seamos discípulos de Jesús. Características que demuestran que realmente una persona ha nacido de nuevo. Porque el discípulo de Jesús no es un injerto en una comunidad. No es ser parte de un grupo. Un discípulo de Jesús es alguien nacido de nuevo. Es alguien que fue resucitado de la muerte espiritual y tiene vida, y esa vida se encuentra en el Espíritu de Dios dentro de él, que ya es una habitación del Espíritu de Dios. Este es un discípulo hecho por el Señor. Entonces no es ideas, no es me gusta, no es me siento bien. No. Discípulo es una vida obrada por Dios y jaz en el discípulo la vida de Dios, con todas sus debilidades, con todas sus faltas, con todos nuestros errores. Entonces, ¿qué características fundamentales debe tener un discípulo? ¿Qué característica fundamental? Bueno, primera característica, un discípulo, por eso dijo la canción, tiene mucho que ver con lo que cantamos, con lo que voy a hablar. Pero por supuesto no puedo basarme en la canción. Preciosa que la canción se base en la palabra de Dios. La primera característica de un discípulo es, un discípulo desea aprender más y más de su maestro. Un discípulo desea aprender. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que es discípulo? Dijimos que discípulo es una palabra que denota a alguien que desea aprender. En el original dice alguien que se sienta. Antiguamente tenía esa connotación. Alguien que se sienta a los pies del maestro para oír, escuchar, aprender y practicar. Esa es la connotación espiritual de la palabra discípulo. Esa es la forma más común. Entonces imagínense que alguien es un discípulo, pero que no quiere aprender de su maestro. Imagínate que alguien vaya a la clase, dice, no, hable para eso, yo no vengo acá a escucharte. Es locura, los llevan al manicomio. En las clases no pasa eso. Pero les garantizo, hermanos, en millones y millones de lugares que son llamadas iglesias, pasa esto. Pasa eso. Muchos quieren considerarse discípulos, pero no les importa, no quieren aprender de su maestro. No quieren saber qué es lo que el maestro tiene que decir. Lo que quieren es saber qué el maestro puede darme. ¿Qué el maestro puede hacer por mí? ¿Qué problemas tengo que el maestro vaya y me soluciona? Hoy, lamentablemente, hermano, la mayoría, escuche, cada vez que el tiempo va pasando, cada vez que estamos llegando a la culminación de esta era, cada vez, hermano, habrá menos discípulos que desean aprender de verdad con la palabra del maestro. Eso es bíblico. Eso es bíblico, porque un remanente de todo pueblo, tribu, lenguas y naciones, de todas las iglesias, porque uno cuando dice iglesias, estamos refiriendo a lo terrenal, porque iglesia hay una sola. Hay un solo cuerpo de Cristo, y Cristo conoce
quién son los de Él. Cristo conoce quién son los de Él. Cristo conoce quién son sus discípulos. Por eso el texto, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquel que oye mi palabra, este sí es mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Entonces un discípulo es alguien que desea aprender de su maestro. Mateo capítulo 5, versículo 1. El famoso sermón del monte. El famoso sermón del monte. ¿Ustedes creen que Jesús habló ese sermón para los judíos? Claro, por supuesto que para los judíos, porque todos eran judíos. Pero Jesús no los habló para los fariseos, ni para los saduceos, ni para los herodianos. No. Aunque había una multitud, dice el texto, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿A quién estaba enseñando Jesús? A sus discípulos. Y bueno, ahí tenemos, ahí si querés una base para tu vida, agarra y lea capítulo 5, 6, 7 de Mateo y ahí vas a entender la palabra de Jesús, que son el esqueleto de todo el evangelio para sus discípulos. Es que si cumplimos 5, 6, 7 de Mateo, hermano, cumpliste toda la Biblia. Porque ahí ya, en esos versículos, yace el corazón de la Biblia. Yace el complemento pleno de la voluntad de Dios. Entonces, como dijimos, que discípulo es alguien que se dispone a aprender y a ser enseñado por su maestro. Los discípulos, hermanos, estaban siempre allí. 3 años y medio, los discípulos estaban allí a disposición de su maestro. Estaban allí para oír, para aprender de sus palabras, para ver su ejemplo. Por ejemplo, cuando lo veían levantar temprano y iba a orar. O por ejemplo, cuando lo veían pasar la noche en oración. ¿Qué hicieron los discípulos? Le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Ellos eran hombres religiosos y ellas eran personas que oraban. Pero en el maestro aprendieron una forma de orar, una forma de llegar a Dios, una forma de buscar a Dios totalmente diferente de la ritualista judíaca, de días, de horas, de fechas, de lunas, etc. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué le pidieron a Jesús? Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús. Entonces un discípulo desea aprender más de su Señor. Entonces, ¿qué es lo que pidieron? Señor, enséñanos a orar. Y ahí que Jesús viene y decirles la oración no para ser repetida, sino le explicó la realidad completa de la oración y le dijo, cuando ustedes oráis, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Para el judío era locura llamar a Dios Padre. Y Jesús le transmitió, ustedes pueden llegar, paren con esta idea de que Dios es alguien lejano. Y Jesús refutó la vida del judaísmo que no pudo entender qué es lo que Dios quería de ellos. Jesús vino a mostrarles que Dios no es ese Dios carrasco no, ese Dios dictador que está para ver tu error y darte una espada. No, ese Dios es Dios que conoce tus faltas, conoce tus errores, conoce tus debilidades. ¿Cuál es la imagen más importante que tenés? Pregunto a Adib, ¿cuál es tu padre? Bueno, entonces ve tu Dios como tu padre. Ve a Dios como tu padre. Así lo que Jesús dijo, oh Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí les enseñó cómo deben ver a Dios, cómo aproximarse a Dios, de qué se trata la vida interior piadosa. Empieza con Dios, empieza en la gloria de Dios, empieza en la voluntad de Dios, después empieza en mí, porque Dios no nos llama solamente para ser extraterrestres
alienígenas en una tierra de cuerpo de sangre pecaminosos. No. Dios quiere que lo buscamos en primero, que lo glorificamos, que hacemos su voluntad, pero que vivamos como hombres y mujeres con cuerpo, que comamos, que bobamos, que tenemos hijos, que disfrutamos y que trabajamos en esta vida corta. Eso es lo que Jesús quiso decirles. Ahora, lo que Jesús estaba diciéndoles a sus discípulos: trabajen, pero escuchen, trabajen por lo que vale la pena. Trabaje, pero no ponga tu corazón todo en tu trabajo, ponga tu corazón en lo que va a permanecer para siempre. Trabaje con ganas, trabaje con honestidad, trabaje con valentía, pero ponga tu corazón en lo más importante, en lo que perdura para siempre. Enseñe a tu hijo lo que quieras, pero inculca en tu hijo los valores eternos, porque es el único que vas a llevarlo contigo a la eternidad. Es tu hijo y tu hija. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando aprendieron a orar con Jesús? Eso es lo más lindo. Cuando llegamos a Hechos, capítulo 6, la iglesia comenzó a esparcirse, a agrandarse por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué comenzó a pasar? ¿Qué es lo primero que los discípulos le dijeron a la multitud? En capítulo 6, versículo 2, cuando comenzaron a multiplicar y comenzaron a haber problemas por causa de la comida y de la bebida y de las mujeres griegas. ¿Qué comenzó a pasar? ¿Qué le dijeron a los discípulos? Mira, hermano, eligen entre vosotros 7 personas que sean llenos de espíritu, pero nosotros tenemos que estar dedicados ¿a qué? A la oración y a la palabra. Es decir, aprendieron del maestro la importancia del orar. Vieron en el maestro el anhelo profundo, el gozo profundo, la dependencia total del maestro de una vida de oración. Y por supuesto, cuando ese maestro se fue y le envió el Espíritu Santo, ¿en qué se enfocaron? En la vida de oración y de la palabra de Dios. Entonces, un discípulo, hermanos, es alguien que está por aprender y está dispuesto a aprender de su maestro. Los discípulos vivían en cercanía del maestro. En todo nosotros vemos, yo no quise poner muchos pasajes porque ahí sí no terminamos el año entero. Pero ellos veían todo en su maestro. Le preguntaban, le indagaban, le decían: maestro, ¿a qué te referían esto? Y el maestro le contestaba. Llegaba la parábola de la semilla, de la semilla al lado del camino, en medio de los pinos, en medio de las piedras, en medio del buen tiempo. Y llegaron a casa y dijeron: maestro, no entendemos esto, ¿qué quieres decir con esto? Y Jesús le explicó: mira, la semilla y esto, en medio de las piedras y esto, y eso representa los corazones de los hombres, a donde la semilla, que es la palabra de Dios, va a ser esparcida, y cómo los hombres van a reaccionar a la palabra de Dios. Y ahí Jesús ya deja claro que un cuarto va a responder correctamente a la palabra de Dios. Que decir, un cuarto, según esa parábola, va a ser verdaderos discípulos de Jesús. Y ojalá, hermano, que seamos de ese un cuarto que Jesús dice en esa parábola, que van a ser sus discípulos. Entonces, en todos ellos, en todo el tiempo Jesús estaba allí. Cuando dudaban, ¿qué decía Jesús? Le reprochaba su incredulidad. Le corregía sus dudas. Les animaba en sus miedos. Cuando estaba con ellos en la popa del barco y el viento golpeaba y ellos decían: nos perecemos, vamos a despertar a ese hombre, ve qué va a hacer. Levantó Jesús, acalmó la tempestad de hombres de poca fe. Y acalmó la tempestad y mostró lo que Él es. Por eso esos hombres que estaban tan cercanos del maestro, están aprendiendo en todo con el maestro. Esos hombres, ¿sabe lo que la Biblia dice? Trastornaron el mundo. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles. Dice que esos hombres, la gente hablaba de ellos, dice: esos hombres han trastornado el mundo con esa enseñanza. Entonces, hermano, ¿por qué trastornaron el mundo? Porque estaban aprendiendo constantemente de su maestro. Por eso, hermanos, las mismas escrituras
Le abría el entendimiento para comprender las escrituras, que después Jesús mismo usaban esas escrituras para llevar el evangelio e enseñar a otros. Y por eso Lucas 6:40 Jesús mismo dijo, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. ¿Qué es perfeccionado? Trabajado, restaurado. Ahora, ¿cómo puede tú y yo, si somos discípulos, ser trabajados y restaurados y transformados por el maestro a distancia? ¿Cómo podemos ser transformados si solo el domingo de 10 a 12 nos vinimos para sentar y huir? Es imposible, hermano. Es imposible creer que el maestro está acá solo el domingo o el miércoles. Es locura. Es verdad que tiene gran valor pertenecer a la familia de Dios. Tiene gran valor. Para no decir que una de las ordenanzas de Cristo, de ser parte del cuerpo, de vivir como cuerpo. El que no vive en cuerpo, hermanos, está muy lejos de querer aprender del Señor. Porque eso es lo que Jesús constituyó. Imagínate que alguien se case. Imagínate que mañana Camila y Ezequiel se casan y Camila dice, sí, pero tú vives en Salto y yo vivo en Mercedes. Cuando me da ganas de verte, me voy a Salto. No, ¿verdad? No, hermano. Esto, lo que tenemos en Cristo es una vida real. Quien está aprendiendo del maestro ama todo lo que el maestro enseña, valoriza todo lo que el maestro constituyó. Y una de las más importantes cosas que el maestro constituyó en la iglesia es ser parte de la iglesia. Que lamentablemente hoy mucha gente tiene en la iglesia como que una reunión. Y yo lo digo así públicamente, los otros hermanos que están acá, todos están enfermos, todos no pueden venir, todos están, ¿por qué? Porque claro, hoy día del Padre, uno tiene el día del Padre, no puede venir, otro, hoy día está lindo para hacer un asado y no voy. Y lo digo públicamente, hermano, porque es tiempo de hablar la verdad como ella es. La iglesia está para quien quiere caminar con el maestro, hermano, vive los principios del maestro. Por eso Jesús dijo, el que es perfeccionado por su maestro será como su maestro. Es decir, si el maestro era un hombre que le gustaba pasar tiempo con Dios, el discípulo, ¿qué va a hacer? Va a querer crecer en su vida de oración. Si Jesús le dijo al diablo, vete Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, el discípulo que oye su maestro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a estar sentado en la reunión pensando qué vamos a comer hoy, la torta que vamos a cortar hoy? ¿O va a decir, Señor, nútreme de tu palabra, necesito pasar más tiempo con tu palabra? Necesito que tu palabra golpee mi corazón y dame un espíritu, Señor, que entiendo, que comprendo, que humillo delante de tu palabra? Porque Isaías dice que aquel por quien Dios buscará, estará con Dios. De otra palabra, estoy parafraseando, aquel que tiembla ante mi palabra. Aquel que tiembla ante mi palabra. Entonces la pregunta es, miren, ya comencé a cortar porque si no, no. La pregunta es, hermano, ¿eres un discípulo que está siendo trabajado por el Señor? Esa es la pregunta. ¿Eres un discípulo que está siendo trabajado por el Señor? El Señor está perfeccionando tu vida, alineándote a Él, o alineamos al Señor a nuestra vida, a nuestro querer, a nuestra voluntad, a nuestros planos. ¿Cuál de las dos te encontrás? Quiera Dios que en esta mañana estemos o seamos discípulos débiles, fracos, pero queremos que el Señor trabaje en nuestra vida. Queremos que el Señor perfeccione nuestras vidas para que seamos como Él quiere. A los filipenses, Pablo les aconsejó diciendo, miren, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced.
Un discípulo es alguien que aprende, que recibe, que oye, que ve y que hace. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí. Y esto hace de lo que ellos vieron en Pablo, ¿qué? La verdad plena de Dios. La pasión profunda por Dios. La negación absoluta de un hombre que tenía ya todas las cosas como basura. ¿Para qué? Para la excelencia de Cristo. Por eso puedo decirles, hermano, lo que visteis, oísteis, aprendisteis en mí, eso haced. Y en principio es el principio de la vida de un discípulo. Ese es el principio. Entonces, alguien que diga, yo soy discípulo, no quiero aprender del maestro, hermano, en sí es una contradicción. Es una falacia. Es una idea abortiva. Porque no existe, no se puede haber un discípulo que no está para aprender de su Señor. Entonces, hermano, Pablo aconsejando a su hijo Timoteo, ahí vemos que Timoteo no era hijo de carne y sangre de Pablo, pero Pablo fue el padre. Por eso yo digo, no importa lo que seamos, poder ser padre, de llevar la vida de Dios a una persona, de edificar a una persona, de trabajar en una persona y formar a esa persona como un verdadero hijo de Dios. Y Pablo hizo eso, aunque el testimonio primario en la vida de Timoteo fue su abuela y su madre. Fue su abuela y su madre. Ellas aprendieron a ser verdaderos discípulos y transmitieron a sus nietos y a su hijo el valor de vivir una vida auténtica con el Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí vemos, hermano, lo precioso que es de que el discípulo que está con el Señor aprendiendo es el mismo, lo que estamos estudiando el miércoles, es ese mismo discípulo que ahora tiene el anhelo de transmitir a otros la verdad de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que... Puedo cortar un poquito porque si no, no llegamos al segundo punto. ¿Qué es lo que somos? ¿Somos discípulos que deseamos aprender del Maestro? Y eso, cada uno haga esta pregunta. ¿Estoy aprendiendo del Maestro? ¿Estoy poniendo en mi vida cimentaciones firmes, profundas de las verdades de Dios para vivirla? ¿Para vivirla? Y hermano, quiera Dios que tu respuesta sea sí. Y si tu respuesta es no, o a veces, o de repente, o depende del tiempo, o depende de mi ánimo, o etcétera, que hoy, hermano, haya un corazón arrepentido, que clame a Dios, dice Dios, ayúdame. Quiero ser, recuerde de Pedro. Hay una palabra de ánimo, recuerde Pedro. Le falló al Señor una, le falló otra. Y por último, cuando Pedro dijo, no, ahora no. Lo negué públicamente 3 veces, ya no tengo solución. Me voy a pescar porque lo que sé hacer. Y lo digo eso para animarte, para no permitir que tu mente te hunde. Cuando Pedro dijo, ya hice 50 macanas, pero esa la última fue peor de todas. Pedro se depara que propio Jesús fue a la playa a restaurarlo. Dice Pedro, yo es el que pongo punto final, no tú. Yo es el que pongo, yo quien desecho, no tú. Entonces, hermano, si estás acá escuchando, o si estás allá en el video oyendo, es porque el Señor todavía no te desechó. Y si el Señor no te desechó, tened ánimo, levántate como Pedro y sigas al Maestro. Y ponga en práctica el comenzar a aprender, oír, entender y vivir lo que el Maestro nos enseñó. Segunda característica. Hermano, un discípulo
creo que vamos a estar solo con esos dos hoy. Un discípulo es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, un discípulo de Jesús, que la palabra de Dios no es suficiente para él, hermanos, está descalificado para ser discípulo de Jesús. Está descalificado. Por eso yo digo que los hombres, lamentablemente, hacen vueltas para zafar. ¿Se dice la palabra zafar? De la palabra de Dios, hermano. Y la palabra de Dios es eterna. Miren, muchos comienzan a apoyar la tradición. Voy a abrir un paréntesis de la tradición. ¿Saben, hermano? Yo estoy estudiando la tradición. ¿Saben lo que he encontrado en la tradición? Muchos apoyos de la palabra. Es decir, la tradición, voy a explicarles lo que son los padres sucesores, que por ejemplo Juan tuvo sus apóstoles, los primeros sucesores de los apóstoles que tuvieron en el segundo siglo, segundo siglo. Ahora, ¿sabe qué pasa? Esa tradición en sí tiene contradicción. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, Orígenes, que escribió un montón de cosas buenas, pero ¿sabe qué pasó? En el siglo VI lo consideraron hereje. La iglesia lo consideró hereje. Entonces, en la tradición hay cosas lindas, importantes, hay cosas de valor, pero hay muchas contradicciones también. Encontramos padres que hablan una cosa, otros hablan otra cosa. Unos apoyan una cosa y otros reprueban otra cosa. Y ahí uno dice, ¿cómo solucionamos ese embrollo? ¿Cómo solucionamos ese embrollo? Cuando cada uno dice una cosa, y de esas cosas hay muchas cosas lindas, importantes, que tienen su apoyo en la palabra de Dios. Eso no se puede negar, que de la tradición hay muchas cosas que apoyan la palabra de Dios, que si tú lees y encuentro el apoyo en la palabra de Dios, pero cuando salen de la palabra de Dios, ¿a quién vas a dar crédito? ¿A quién vas a dar crédito? ¿Usted sabe qué hace la iglesia de Roma, con todo respeto? Cuando no encuentra apoyo, escuche, cuando no encuentra apoyo de su tradición, es decir, cuando no encuentran apoyo de lo que ellos practican en la Biblia, saltan para la tradición. Fulano, Agustín de Hipona dijo, Clemente de Alejandría, Ignacio de Alejandría. Pero cuando no encuentran apoyo ni en la Biblia ni en la tradición, ¿saben lo que dicen? Bueno, tal magisterio, tal Vaticano. Y entonces, ¿cómo solucionamos ese embrollo? Entonces la palabra de Dios no es suficiente. Si la palabra de Dios no es suficiente, hermanos, entonces echámosla. ¿En qué nos basamos? Por ejemplo, Agustín de Hipona escribió varios libros, varios tomos. Después hizo un libro de retractación, que sería él mismo corrigiendo cosas. ¿Y cómo solucionamos esto? ¿Qué le decimos a Agustín cuando nosotros creemos en lo que había dicho y después se corrigió a sí mismo? No nos damos cuenta que eran hombres falibles. Y ahí por adelante montones de embrollos que no podemos solucionarlos. Entonces, como cristianos, ¿en qué debemos basarnos? Hermanos, no tenemos más solidez que la palabra de Dios. No tenemos más solidez que la palabra de Dios. No encontramos contrariedad en la palabra de Dios. No encontramos. Su testimonio, tanto interno como externo, es suficiente para demostrar la veracidad que existe en ella y que realmente es inspirada por Dios. Que realmente. Entonces, hermano, un discípulo de Jesús debe estar gobernado por la autoridad única y suficiente de la palabra de Dios. Por eso yo a uno le dije, echa la Biblia, viva con la tradición. No. Y entonces saltamos como mono. De la Biblia, cuando no encuentro base en la Biblia, me voy a la tradición. Cuando no encuentro base en la tradición, busco al hermano allí que me diga lo que él piensa de esto.
Y hermano, esto es algo terrible. Esto ha traído la confusión en medio del pueblo de Dios y ha llevado a la iglesia a tener problemas por todo el siglo, los siglos. Y todos aquellos que no apoyaban esa idea, ¿saben cómo eran considerados? Herejes y eran muertos. Por eso Jesús en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían, creído en él, multitudes creyeron en él, multitudes, maestro, vamos atrás tuyo, iban de un lado para otro. Pero ¿qué le dijo Jesús? Si se mantienen fieles, lo cambié un poquito para entenderlo. Si se mantienen fieles a mi palabra, si mi palabra es tu brújula de tu vivir, serán verdaderamente mis discípulos. Cuando digo verdadero, ¿qué estoy denotando? Lo que es falso. Entonces Jesús dijo, seréis verdaderamente mis discípulos. Recuerdan el texto. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Miren, cualquiera de estos que están acá escuchando mi palabra, siguiéndome, oyéndome, interesado en saber lo que Dios tiene para ellos, este es mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Que de mis discípulos, multitudes, multitudes, bueno, escuchen multitudes. Si ustedes se mantienen fiel a mis palabras, son verdaderamente mis discípulos. Ahora, si yo quiero añadir sin cometer error o herejía, y si no quieren oír y mantenerse en mi palabra, serán falsos discípulos. Serán falsos discípulos. Esto es lo más real. Es decir, un discípulo es alguien que quiere ser gobernado por la palabra de Dios. Es la brújula. Es el mapa de nuestro viaje. Es el GPS moderno de nuestro navegar. No tenemos otro. La palabra de Dios, hermano, es su voz inconfundible. Es incambiable. En sí es la verdad plena que tú y yo tenemos. Un discípulo es alguien que ha entendido que su alimento y su guía se encuentran únicamente en la palabra de Dios. Ahora escuchen, ¿tú cómo me juzgas a lo que estoy diciendo? ¿Cómo ustedes saben si yo estoy hablándoles, qué sé yo, chino espiritual? ¿Cómo saben? Por eso, hermano, las iglesias en sí son ovejas que se sientan solo para oír, mover por la cabeza y decir amén a todo. Y hermano, yo acá quiero que ustedes aprendan a entender, a oír, a discernir y a saber lo que está bien y lo que está mal. Porque yo que estoy predicándoles la palabra, puedo cometer error. Y yo necesito ser corregido por ustedes porque yo soy oveja como ustedes son oveja. La única diferencia es que Dios me puso acá para enseñar. Ahora, Dios no me dijo, y no hay ni un lugar en la Biblia que dice que los que enseñan son infalibles. No existe hombre infalible, aún en el Vaticano. No existe única persona infalible, se llama Jesucristo que pisó esa tierra. Entonces, ¿cómo juzgarás lo que yo estoy diciendo? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Como discípulo, nutrirte de la palabra, abrazar la palabra, comprender la palabra. Y nosotros siempre dijimos, hermano, estamos dispuestos a enseñar. ¿Tenés dificultad de aprender? Venga, comparte. Mira, no tengo dificultad. ¿Tenés necesidad de apoyo en la palabra? Venga y manifiesta. De alguna forma hacemos para que tú crezcas y te nutres de la palabra de Dios. Porque el anhelo nuestro no es las tácticas humanas carnal. ¿Saben lo que es táctica humana carnal? En todos los ámbitos. Sea político, sea religioso. ¿Sabe cuál es? Cuanto más ignorantes, más fácil manipularlos. Esa es la táctica, hermanos.
Esa es una nación, cuando quiere manipular su pueblo, le saca la educación, le empobrece la educación, los maneja como un robot. Una iglesia que no crece en la palabra de Dios es una iglesia que es muy fácil ser manipulada. Por eso hoy tenemos iglesias, centros comerciales. No dude que algún día abren un shopping de iglesias a todo gusto. ¿Querés sanidad? Bueno, número 4. ¿Querés prosperidad? Número 6. ¿Querés solucionar tu matrimonio? ¿O querés abandonar tu matrimonio? Está el apóstol allá que él dictamina, anula tu matrimonio y te da otro. Vamos a tener, cualquier día vamos a tener. Por eso, hermanos, la historia está se repitiendo. La iglesia verdadera de Cristo será perseguida primero por los falsos, por la falsa iglesia, y después por impíos que no conocen a Cristo. Y eso, hermano, ya está pasando. Ya está pasando. Hable la verdad a un cristiano modernista. Vas a ver, te llama de todo, te dice de todo. ¿Por qué? Porque no conocen a la verdad de Dios. No conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios no es todo para ellos. La palabra de Dios está a su merced para manipularla, encontrar base a todo lo que ellos quieren. Y para eso yo le escribí a uno un día en un chat. Le dice, Bin Laden, si abre la Biblia, encuentra varios versículos que apoyan su terrorismo. Bueno, ahora no va a encontrar nada porque ya está en la eternidad. Entonces, hermanos, la Biblia es nuestro manual. Por eso el discípulo decide elevar la palabra por encima de su propia voluntad, sus propios beneficios y principalmente, hermanos, sobre sus propios sentimientos. Cuando aprendo a caminar por la palabra, ya no lo pregunto a mis sentimientos, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Te deja gozoso o no te deja gozoso? Pero al contrario, la palabra de Dios muchas veces va a dejarnos rabiosos por dentro. ¿Por qué? Porque va a reflejarte, va a mostrarte, mira tu verdadero ser. Mira, te haces el santo, el piadoso, el amoroso, el todo. Mírate. Allí voy a mirar, ahí está me mostrando, soy mentiroso, soy hipócrita, la palabra de Dios va a mostrar esto. Por eso Dios nos la dio. Es dichoso el hombre, hermano, que deja que esa palabra entre para transformar su propia vida. Un discípulo de Jesús no le importa si la palabra de Dios es difícil para su vida. No importa si la palabra de Dios va a llevarle pérdidas. No importa. Por eso Jesús habla de permanencia. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer, el verbo permanecer en griego quiere decir construir una casa y habitar. Construir una casa y habitar ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces, hermano, acá el Señor está diciendo que puede venir a la iglesia, puede hacerte parte, puede bautizarte, puede comprar una Biblia, pero si no permanece en la palabra de Él y comienzas a vivir, a reflejar la palabra de Él, muy difícil, hermano, que seas un verdadero discípulo de Jesús. Y vuelvo a hacerles recordar, recuerden el soldado. Imagínense un soldado que entra, está aprobado, mira, tu salud está impecable, tu estado físico está tremendo, la parte psicológica pasaste, llega adentro, bueno, es el manual para hacer como... No, para ahí. Este no me gusta. Este tengo que cambiarlo. Y de acá quiero añadirles al estatuto del ejército. Imagínate que alguien vaya al ejército así. Ahora piensa, hermano, que muchos cristianos hacen eso y dicen, soy discípulo de Jesús. Jesús es mi maestro. Muchos hacen eso. Entonces, hermano, es una ironía, es una contradicción, para no decir que es una locura. Es una locura total. Y me impresiona cuando las personas comienzan a decir, bueno, a mí no me parece, a mí yo no creo, me parece que no es así, yo sé que Dios es amoroso, Dios conoce mi corazón. Es mentira, eso es solo para engañarse a sí mismo. ¿A dónde dice eso en la Biblia? ¿A dónde dice eso?
Aquí está tu hermano, tu madre. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Acá, este es mi abuelo, mi abuela, mi tía. Jesús dijo, ese es acá que están oyendo la palabra de Dios. Ese es mi madre, mi hermano y mis hermanas. Entonces a veces intentamos engañarnos a nosotros mismos, hermanos. Comenzamos a justificar y comenzamos a querer, comenzamos nosotros a querer la mentira que hacemos para nosotros mismos. Dios conoce mi corazón. Mentira, Dios dice que tu corazón es perverso, es enfermo, no tiene remedio. Jeremías, escúchalo. Dios sabe lo que yo pienso. Que nadie tenga mayor concepto de sí de lo que debe tener. Y lo que debe tener es lo que la Biblia, lo que Dios ha marcado, no es lo que tú piensas. Entonces no se engañes a ti mismo. Por eso el apóstol Juan dijo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, ya voy a terminar eso y termino porque ya pasamos los 50. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Hermana, ¿conoce a Jesús? Hermana, ¿conoce a Jesús? ¿Conoces? ¿Conoce? Bueno, el Señor te dice acá, en esto vas a saber, hermana, que estás en el Señor. En esto vas a saber si conoces al Señor. Esa es la palabra de Dios para ti y para mí. Pero te tocó hoy te tocó la ficha a ti. Si guardas sus mandamientos, conoce que estás y que eres la discípula de Jesús. Dice así, y en esto sabes que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, hermana, si tú dices que lo conoce y no guarda sus mandamientos, disculpa, es el Señor que dice, no yo, eres mentirosa, la verdad no está en ti. Eso el Señor lo dice. Nosotros lo miramos así en el aire y es un versículo más. Pero cuando lo dirijo a mí, hermano, se cubre un peso más profundo. Se cubre un peso más profundo. Pero si guarda la palabra del Señor, en ti verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso tenés la garantía de que tú estás en Él. Eso es lo que dice el versículo. Eso es lo que dice el versículo. Entonces, hermanos, no nos engañamos. No nos engañamos. Estamos en el Señor. Guardo la palabra del Señor. Voy a cortar y ahí porque si no, ya quedamos con esos dos nomás. Guardamos la palabra de Dios, hermano. Es nuestro mapa. Es nuestra bandera. Es mi guía. Es la referencia de mi vivir. Es decir, de ella parte todas mis acciones en el vivir. Y esa debe ser, hermano, la característica de un discípulo. La característica interna real de un discípulo. Y que quedamos con esto, hermano, con esos dos hoy. ¿Quién es? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Llamó a los que estaban al lado de él escuchándolo y dijo, todo aquel que oye mi palabra, este es mi madre, mi hermano, mi hermana. ¿Quién es mi discípulo? Dice Jesús. Los que están llenando los salones. No. Mi discípulo es el que desea aprender de mí y el que tiene mi palabra gobernando su vida y que es la guía de su propia vida. Estos que viven esa realidad, estos sí son mis verdaderos discípulos. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias porque siempre anhelamos oír lo que nuestro corazón necesita. No somos pesimistas porque tenemos la eternidad asegurada en ti. Pero tenemos los ojos siempre puestos en que nuestros días pueden terminar, Señor,
abruptamente sin que nosotros lo consideramos, porque como seres humanos siempre creemos y tenemos la tendencia de creer que cuando llegamos a una edad muy avanzada, casi cerca de Matusalén, ahí vamos a ir a la eternidad. No nos percibimos que podemos ir quizás hoy. Por eso, háblanos siempre lo que necesitamos, porque no sabemos el día y la hora que tú nos llamas. Ayúdanos a que podamos ser perfeccionados por tu mano. Bendiga nuestros oídos y nuestros corazones en esta mañana, Señor. Ayúdanos, sabemos que somos hombres y mujeres, jóvenes, flacos, débiles, pecadores, pero sabemos que tú eres el alfarero y que tú es el que moldea el vaso de barro que somos. Por eso, ayúdanos a que podamos llevar tu palabra en el corazón. Ayuda a que tu espíritu golpee profundamente tu palabra en nosotros y que tengamos un día de reflexión, de transformación, de un comienzo nuevo, así como quizás tú fuiste a restaurar a Pedro, que hoy puedes restaurar nuestros corazones, que hoy puedes levantarnos de los muertos como levantaste a Lázaro, que puedes levantar, Señor, el ánimo muerto, la gana muerta que tenemos dentro de nosotros, para que podamos levantarnos y decirte, hemos acá, Señor, acá estamos, haga en nosotros conforme tu voluntad. Ayúdanos a estar a tus pies. Ayúdanos a meditar en la palabra en ti mismo. Ayúdanos a ser absorbidos por el tiempo que tú caminaste en la tierra, para que podamos aprender de ti. Pero ayúdanos a entender que nos dejaste tu palabra. Esa palabra, Señor, infalible. Esa palabra que perseguida, que intentaron de una y otra y miles de veces destruirla y permanece para siempre. Y la que has transformado las vidas. Que sea ella, Señor, el guía, Señor, de nuestra vida, la luz de nuestro camino, el sol que alumbra nuestras tinieblas, el discernimiento que lleva nuestra mente a un equilibrio, pero que siempre tenerte a ti en primer lugar, Señor, y el blanco a quien seguimos, caminamos y hacia dónde estamos yendo. Te damos las gracias. Te ruego que tú bendiga tu iglesia, Señor. Tu iglesia, la que está acá y la que está en el mundo. Bendiga tu iglesia, que es tu cuerpo. Bendiga cada miembro de tu iglesia. Bendiga a aquellos hermanos que no pudieron venir acá. Alumbra a aquellos que están, Señor, entenebrecidos. Anima a aquellos que están desanimados. Despierta a aquellos que están adormecidos. Sana a aquellos que están enfermos. Y bendiga a todos para que se levanten, sean restaurados, caminen como verdaderos discípulos en tu nombre y para tu nombre, Señor. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén y amén.